I'm on my phone on the road, but I should be home in a bit. Brother Manrique, Still there? Can't hear you. Manrique, can you hear me okay? Now I can. Yeah, we need, is there any way you can turn your microphone up? Let me see if I don't dial back in. Brother Penny, can you hear Brother Manrique okay? Can y'all hear me now? I hear we you. can- It's not, Yeah, we Very can hear you faint. pretty good. Let me okay. try. Alrighty. I think he might, can he turn his microphone up, Brother Painter? Probably the best thing. Brother Manrique, are you on your Bluetooth? Alright. Can y'all hear me now? Yes, much ¿Me better. pueden oír? That's much better. Sí. I got it turned up. Okay, good. All right. Well, first I want to tell everyone, I'm sorry we haven't had Bible study. I can't hear nothing right now for some reason. You're not able to hear me? All right, go ahead. Adelante. Can you hear me now okay? Sí, sí. Yes, I hear you. Sí, te puedo oír. I just wanted to tell everyone that I'm sorry we hadn't been able to have Bible study for the last 3 weeks, but appreciate everyone that's here tonight. Pidiendo perdón, no podía tener los servicios de estudios por las 3 semanas, pero esta noche vamos a poder tener. We just had a ministers meeting at Brother Sharber's in Springville, Alabama. Apenas salimos de esa reunión de ministros de hermano Sharber ahí en Alabama. And the subject that we dealt with while we were there was on the subject of the resurrections. El tema que estábamos sobre era de las resurrecciones. But we only dealt with the resurrection of the bride. Mayormente de la resurrección de la novia. So since I've been back home, I've been working on that some. Desde que llegué a casa he estado trabajando en ese tema. So tonight I want to talk about the first resurrection. Esta noche quiero hablar de la primera resurrección. So let's look in Revelations, the 20th chapter. Vamos a ver ahí en Apocalipsis el capítulo 20. We'll start if Brother Ortiz is going to read for us. If we'll read Revelations 20, verse 1 through 3. Hermano Ortiz va a leerlo para nosotros el verso 1 a 3 del capítulo 20. Revelaciones 21. Vi a un ángel que descendía del cielo por la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Okay,
here, this angel that came down from heaven, Este ángel que descendió del cielo, that's actually referring to Jesus coming. He's coming in a ministry. se está refiriendo a Jesús a regresar en un ministerio. Not literally, but he's coming in a ministry. No literalmente, pero sí está viniendo en un ministerio. And this key to the bottomless pit, Y esa llave del abismo, we've always taught the bottomless pit is religion that has no foundation. ya nos ha enseñado mayormente que ese abismo es una religión sin fundación. And of course, the Lord will give his ministry the keys to bind this, and the keys of the word of God that will bind evil and false religion, just like a chain. If you put a chain around something and bound it. Los llaves es como la palabra de Dios, como esos cadenas que atan el maldad o el diablo. And then in verse 2, it said he laid hold of the dragon, the serpent, the devil, and Satan, and bound him 1,000 years. Ya dice en verso 2 que ató al diablo, Satanás, el dragón y el serpiente por 1000 años. This scripture, there's only two places that it gives all four titles of evil. En esta escritura, ese es el único que menciona los 4 títulos de inmundicia o maldad. Here and also in the 12th chapter of the book of Revelations. Aquí y también en el capítulo 12 de Apocalipsis lo menciona. And so here it just mentions all four titles. Aquí menciona los 4 títulos. You know, I've always taught it as how evil developed from the fall of Adam even until now. Yo lo he enseñado siempre que el maldad o inmundicia se desarrolló desde la caída de Adán. Started off as a serpent. Comenzó como serpiente. And after the fall in the Old Testament, you always read about Satan. It's always Satan is the enemy. Y como hemos leído en el Antiguo Testamento, todo el tiempo se menciona como Satanás. A serpent that's an individual spirit. El serpiente es un espíritu individual. In other words, we all have a nature that's similar to a serpent. En otras palabras, todos nosotros tenemos un espíritu similar al serpiente. You know, like a serpent, it always wants to hide under a rock or in the grass. Como el serpiente le gusta esconderse abajo de una piedra o en el zacate. That just represents how that, you know, when God gives you instructions and deals with you and you disobey, you want to hide, you want to get, you know, you do not want that to be revealed. Como cuando Dios nos da instrucciones o dirección y no queremos obedecer, queremos escondernos como el serpiente en el busco. But then after the fall of Adam, in the Old Testament, you read about Satan being an enemy. Pero después del caída de Adán, leemos ahí como de Satanás es el enemigo. That's bigger than an individual spirit. Eso es más grande que un espíritu individual. That's a group spirit. Ese es un espíritu de grupo. And it almost always is a religious spirit.
Y mayormente es un espíritu religioso, because this is the spirit of that was in man that fought against the Lord God and his people. porque este es el espíritu que ha peleado, batallado con Dios. Sí, Okay, o and then peleado contra Dios. I always use the devil. Yo uso ese término de diablo. You find this word in the New Testament. Lo puedes encontrar más en el Nuevo Testamento. So that's, you know, we have influence of the world. Porque hay influencia del mundo. You see, we have our own imagination and ideas. Porque todos tenemos nuestro mismo ideas. We also have pensamientos, influences of false religion. y también tenemos la influencia de la religión falso. And we also have worldly influence. It's outside, it's not religious, it's a group spirit, but it's of the world, the ungodly. Y también tenemos la influencia del mundo, o es un espíritu de grupo, no de la iglesia, pero del mundo. Oh, in those four titles, it wraps up the four phases of evil. Y en esos 4 títulos ata los 4 fases de la inmundicia. No matter what a person believes about the source, the evil all the evil we know works in man. It has to work in a man's mind. Y no importa dónde lo sacas ese entendimiento, todo ese inmundicia sale o obra por el hombre. Anyway, so down through the 1,000 years after the Battle of Armageddon, Y ahí pasando por los 1000 años después de la batalla del Armagedón, and God has already made up those that will rule and reign with him for 1,000 years. Dios ya ha juntado todos aquellos que van a reinar con él por los 1000 años. Yes, they will bind Satan for that 1,000-year period of time. Y ellos van a atar a Satanás por esos 1000 años. See, the church will not fall away after the Battle of Armageddon. Porque la iglesia no va a caerse después del batalla de Armagedón. The reason for that is that God will graft the Jews back into the restored church. La razón por eso es que Dios va a injertar otra vez los judíos en la iglesia. Once the Jews receive this message, Ya después que los judíos han recibido este mensaje, they will have a great understanding and they will carry the mantle. It's like Elisha carrying the mantle of Elijah. y van a tener un gran entendimiento y van a tomar el vestidura de Elías And o el mantel. and the bride will rule through that Jewish ministry and on earth with Christ, and there will be enough of power of God to bind wickedness. Y la novia va a reinar por ese ministerio y van a tener suficiente poder para reinar por los judíos. There will not be a dragon or beast or a beast system down through the 1,000 years. No va a haber un dragón o un sistema de bestia por los 1000 años. Let's back up to the 19th chapter, Brother Ortiz. Vamos a
retrasarnos al capítulo 19 de Apocalipsis, hermano Ortiz. This is talking about the war in heaven. That's when the church is restored. We'll have a war just like they had a war back there in the 12th chapter of Revelations in the New Testament church. Está hablando de una guerra en el cielo, y como ahí en el capítulo 12 de la iglesia temprana. We'll have a war like that down here once the church is restored and we judge this religious system out here. There will be a war take place. Y igual como tuvieron ahí en la iglesia temprana, nosotros vamos a tener una guerra en esta iglesia tardía. So let's read Revelations 19, verse 19 and 20. Vamos a leer el capítulo 19, verso 19 Yeah. y 20. Uh-huh. Bien. Capítulo 19, verso 19. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Okay, so I'm just showing you down in the end of the Gentile world before Armageddon, in this war, God will defeat and destroy the beast and the false prophet, and they will be judged eternally. That's what the lake of fire is. En esta guerra lo estamos enseñando cómo vamos a sobrevivir a la bestia en el final y ser echado en el lago de fuego, que es la bestia. So let's go back to Revelations 20 now. A regresar a Apocalipsis 20. It shows here that Satan will be bound for 1,000 years. Aquí dice que Satanás va a ser atado por 1000 años. The power of the church, the word of God and the spirit of God will be strong enough that it will not allow false religion and evil to work down through that 1,000 years. El poder de la iglesia y el espíritu va a ser tan fuerte que no va a permitir que la maldad o la inmundicia obra por los 1000 años. Oh, just like right now, religion or the church is bound to a great extent, and evil is running rampant. Y como ahorita la iglesia está atado y la inmundicia está desarrollándose en grandemente. Some of you older people will remember what I'm going to say. Ustedes ancianos van a recordar lo que voy a decir. You know, like 60 years or more ago, Como hace 60 años pasado, when I was a young man, cuando era joven, I remember where, sin was not as prevalent as it is now. yo recuerdo cuando el pecado no era tan prevalente como está ahora. Here in America, sin was bound to an extent, not completely, but to an extent. Aquí en Estados Unidos el pecado estaba atado a cierto punto, no como aquí hace rato, pero sí estaba atado bien. You would never hear women using foul language. Nunca escuchaban que las damas estaban usando maldiciones.
You would never hear a man using foul language in front of a woman. Y nunca escuchábamos un hombre de educación usando maldiciones delante de una dama. God had more strength, had people with more strength at that time. Dios tenía más pueblo con fuerza en ese tiempo, But over the years, sin has become much stronger. pero pasando los años, el pecado se ha esforzado serse más fuerte. Similar to how it was here in America 60, 65 years ago, will be somewhat like it will be down through the 1,000 years. Y similar como estaba aquí en los Estados Unidos hace 65 o 60 años pasado, así no va a repasarse en el milenio de Jesús. Only God and his ministry, the church, will even have more power that will bind sin. Nomás Dios y su iglesia o ministerio va a tener suficiente poder para atar a el diablo o el pecado. Okay, so now let's read a verse in Revelations 20. Let's read verse 4 and 5 and 6. Leyendo el capítulo 20, versículo 4 al 6. Revelaciones 20, verso 4. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Okay, so here now this gets into this first resurrection. Esto va con la primera resurrección. First, John said he saw thrones and those that sat on them, and judgment was given to them. Y aquí Juan dice que vio unos tronos y aquellos que estaban sentados sobre ellos y juicio fue dado a ellos. Yeah, that O judgment, facultades a juzgar. they're on thrones, so they're going to rule and reign with Christ with that judgment for 1,000 years. Tienen sus tronos y van a reinar con Cristo por esos 1000 años. And these people, it says that they were beheaded for the witness of Jesus. Y aquí dice que fueron decapitados por el testimonio de Jesús And for the word of God. y por la palabra de Dios. Well, this beheaded is not talking about literally getting your head cut off. Y siendo decapitados no es algo literalmente, But it's spiritual. es algo espiritual. You are going to have to make Jesus your head. Vas a tener que hacer que Jesús sea tu cabeza. You're going to have to remove your own headship. And I mean, God will remove your headship as you grow in the Lord, and Jesus has to become fully your head. Vas a tener que decapitarse mismo y dejar que Jesús o Dios te va a ayudar a decapitarse para que Jesús sea tu cabeza. I remember there were two men in the Fort Worth church that were twins. Yo recuerdo unos dos hermanos en la iglesia de Fort Worth que eran gemelos. And when they first came to the body, Cuando llegaron al cuerpo en el principio, one of them was able to go to one of the meetings at the campground, but the other one wasn't able to go. He had to stay home and work.
Uno de los gemelos podía ir al campamento, pero el otro se tenía que quedarse en casa a trabajar. Their last name was Jones. Su apellido era Jones. And I believe this man that went to the campground, his name was Brother Paul Jones. Y el que fue al campamento se llamaba Paul Jones. Anyway, so when he was at the campground, he heard a man preach on these that were beheaded in the 20th chapter of the book of Revelations. Y cuando él fue a la reunión en el campamento, él escuchó un hombre predicar sobre aquellos que fueron decapitados. And when he heard it, he got a great revelation and understanding. Y cuando lo escuchó, le dio un gran revelación y entendimiento. And they had a minister's house back then that they allowed men to stay in. Y en ese tiempo tenían una casa para los ministros que los permitían que se quedaran ahí, There on the campground. ahí en el campamento. And so he was there staying in a room. Y él And estaba ahí en un cuarto. that night when he went to bed, Esa noche cuando se acostó a dormir and he was laying in his bed, y cuando estaba, I'm sorry, go ahead. it's his door to his room was somebody began to open that door. Y cuando estaba acostado en su cama, alguien comenzó a abrir la puerta en su cuarto. And it was an angel. It was an angel in a white robe. Y era un ángel en un vestido de blanco And he had a big sword in his hand. y tenía una grande espada en su mano. And this brother sat up in his bed. Y este hermano se paró ahí en la cama. He was so frightened. Estaba bien temeroso. And the angel walked over to him and took that sword and slit it right through his neck and cut his head off. Y ese ángel que llegó ahí le acercó con su espada y lo decapitó ahí. Of course, this was just a vision. Y por supuesto era una visión que estaba teniendo ese gemelo. But he really felt like he experienced it. Pero él en verdad sintió que él lo experimentó. He said he was sitting up in his bed and he thought, my Lord, my head's been cut off. Y estaba sentado en su cama y dijo, mi Dios, me decapitaron mi cabeza. He said, I don't know how I'm still breathing, but if I move something, my head's gonna fall off of my body. No sé cómo estoy respirando, pero si me muevo, se me va a caer mi cabeza de mi cuerpo. He reached up and he's being real careful and he's real still, and he reached up and began to feel around his neck to see if he could feel blood. Y él, bien, con mucha precaución y bien lento, comenzó a levantar sus manos a sentir su cuello a ver si estaba conectado o no su cabeza. Well, he didn't feel any blood, so in a minute he thought, I'm going to try to move my head just a little bit and see what happens. Y cuando estaba sintiendo con sus manos a ver si había sangre, no sintió sangre y dijo, pues él mismo pensó, voy a mover mi cabeza bien lento a ver si todo sale bien. So he moved his head a little bit and he was able to move it. Y se movió su cabeza un poquito y luego podía mover su cabeza, notó. He finally realized that I didn't really get my head cut off. It was just a vision. Y luego vino a él en relación que no fue decapitado, pero nomás era una visión. But that helped him to go back and think about how the teaching was of how to be beheaded with Christ, for Christ. Pero eso le ayudó a regresar a esa enseñanza de ser decapitado por Cristo y cómo hacerlo o cumplirlo. Yeah, he called his brother the next day and told him what happened. He said, I have found what we've been looking for.
Y le llamó a su gemelo el siguiente día y le dijo por el teléfono, he encontrado lo que estábamos buscando. I'll never forget how I heard that little story. I heard Brother Jones tell it. I heard him give his testimony of that many years ago. Y nunca se me olvida cuando el hermano Jones dio ese testimonio años atrás, pero se me viene bien vivo en mi mente. And so it's important to understand that to be a part of the overcomers that'll rule and reign with Christ for 1,000 years, you have to make Jesus your head. You have to reach perfection, and he has got to be your head. Es gotta importante llegar a ese punto de sobrevivir y ser decapitados para que puedas a reinar con Cristo. I'm sorry, go ahead. That's okay. So now he shows that these are those they didn't worship the beast or his image. Y como dice la escritura, estos son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. They didn't receive his mark on their foreheads No recibieron la marca en sus frentes or in their hands, ni en sus manos. and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. See, here it's talking about they didn't worship the beast or his image. Aquí dice que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Well, the image of the beast hasn't even been set up yet. La imagen de la bestia todavía no se ha puesto. So see, this is down in the very end of the Gentile world in the restored church. Este es al final del mundo gentil. Sí. I've been really interested listening to how that the Pope died, and the new Pope is an American, the first American Pope that ever has been a Pope. Y he escuchado y investigado de cómo se murió el Papa de Roma y cómo el nuevo Papa es un americano. Okay. Okay, so I've been listening to that because I also heard our president Trump make the statement that he would like to work with the new Pope to bring peace to the earth. Y lo estaba escuchando porque oí como el presidente Trump quería trabajar con ese nuevo Papa So de Roma. we're living in a very important and momentous time. Porque estamos viviendo en un muy importante y tiempo grandioso. So we need to watch because we know we're down in the latter part of the Gentile world. Y necesitamos vigilar porque sabemos que estamos aquí en el último del mundo gentil. And I was thinking the other day Y se me vino a la mente el otro día how President Trump has doing so many things that is abruptly changing not only America but the world. y como el presidente Trump está haciendo muchas cosas tan rápido que está cambiando no nomás Estados Unidos, pero todo el mundo está afectando. And all of the people don't know what to do about it. They're just accepting it. Y todo el pueblo no saben de qué hacer de ello, pero lo están aceptando todo. Brother Ray Lenegard, he taught us that the way you can tell how
the United States will become a dragon is when they begin to tax the world. El hermano Ray Lineker los enseñaba que cómo podíamos saber si el Estados Unidos iba a ser un gran dragón es cómo van a poner impuestos a todo el mundo o tarifas. Remember, in Jesus's day in Rome, Caesar taxed that whole world. Recuerda en el tiempo de Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, que el César puso impuestos sobre todo el mundo. And so here we're seeing President Trump put all this tax or tariffs on all these other nations. Y vemos como el presidente Trump está poniendo todos esos tarifas o esos impuestos sobre todo el mundo. And I was thinking to myself, Me hizo pensar entre mí, if he joined up with the Pope to try to work together to bring peace to the world, si él se juntaba con el papá para tratar de traer paz al mundo, most people would think that was good. la mayoría del mundo pensar que eso es algo bueno. Just showing you how subtle this could be. Enseñarle cómo muy útil es esto lo que puede pasar. And at first, there won't be a mark on people's foreheads or in their hands. At first, I'm sure it will start off with just a relationship between the president and the Pope that are going to work together to try to bring peace. Y no va a ser como una marca en frente de la cabeza o en la mano, pero va a ser en principio nomás que los dos van a trabajar ambos para traer paz al mundo. But then finally, they will require that you take their understanding. Pero finalmente van a querer que van a tener que tomar el entendimiento que ellos tienen, Their doctrines into your mind. sus doctrinas en su mente. So, and then in their hands. Y también en los manos. See, the hand is the ministry. El mano o la mano, la marca en la mano es el ministerio. And what you're going to see is you're going to see all of these religious organizations and systems of Christianity. They're going to all join back up with the Catholic Church. Y vamos a ver cómo todos estos diferentes religiones cristianos se van a unirse de nuevo para a juntarse con la Iglesia Católica. They're going to say, God has healed the body. Y van a decir, Dios ha sanado el cuerpo. We've been separated and divided, but now we're one. Van a decir, estábamos separados y divididos, pero ahora somos uno. Isaiah, the 4th chapter. Isaías, el capítulo 4. It says, in that day, 7 women will take a hold of one man. En ese día, 7 mujeres van a agarrarse de un hombre. That's a picture. Ese es un cuadro. 7 women are all churches. Esos 7 mujeres son 7 iglesias. Son iglesias. They'll take a hold of one man, the Pope. Y van a tomar de un hombre el papá. And they'll say, we'll eat our own bread. That's their doctrine. Y van a decir, déjanos comer nuestro pan mismo, que es su doctrina. And wear our own apparel. Y vestirnos a nosotros mismos. That is, let us keep our organizations. Eso es decir, vamos a quedar los mismos organizaciones. Let us be called by thy name to take away our reproach. Pero danos tu nombre para quitarnos el reproche. That reproach is that they've been divided all these years.
Ese reproche era que han estado divididos todos estos años. They're going to say, God has healed the body. Y van a decir, Dios ha sanado el cuerpo. And, you know, they're going to say, if you just will belong to the system and you don't fight the system, Van a- we'll accept you and you can believe, you can have your doctrine and your organizations, but you got to have this umbrella of coming back to the world. Nomás de aceptar la sistema, esa organización, y puedes creer lo que tú quieres hacer, tener el orden que quieres, pero tienes que aceptar esa organización. I was just thinking of how you would how easy and how that people would just begin to accept that and not realizing what they're becoming a part of. Estaba pensando que cómo se va a hacer tan fácil a la gente aceptar todo eso y ser parte de ese sistema de bestia. Okay, so now in verse 5 it says these going to rule and reign with Christ for 1,000 years, but the rest of the dead don't live until the 1,000 years are finished. Ahí en el versículo 5 dice que los restos de los muertos no volvieron a vivir hasta que cumple los 1000 años. Esta es la primera resurrección. These people, this is the first resurrection. Pero los otros muertos, estamos hablando de la primera resurrección. Oh, when we're dealing with the resurrections, the doctrine of resurrection, Cuando estamos tratando con la doctrina de resurrecciones plural, we have to deal with the first resurrection, tenemos que tratar primero con la primera resurrección and then the resurrection of the just, y luego la resurrección de los justos and the resurrection of the unjust. y la resurrección de los injustos. So right now I'm just talking about the first resurrection. Ahorita nomás estoy hablando de la primera resurrección. Brother, I have to say, I was really touched because it almost sounded like Brother Lineker was at the meeting the other day. They were all talking about the resurrection of the just and the unjust. And I remember how they used to attack him when he try and present that to us. But I'm sorry, go ahead. I just was thinking back. So this first resurrection is talking about those who first inherit eternal life. Y esta primera resurrección está hablando de aquellos que primeramente reciben la vida eterna. And you would have to say that this resurrection actually starts when you first are born again by receiving the baptism of the Holy Ghost. Y tenemos que decir que esto comienza cuando uno nace de nuevo y recibe el bautismo del Espíritu Santo. So you have to remember that this is talking about the first resurrection unto eternal life. Y necesitamos recordar que esto está hablando de una primera resurrección a la vida eterna. This is not a resurrection out of the grave. Esto no nomás es una resurrección de la muerte. Perdón, del ataúd o del cementerio. This is a spiritual resurrection. Esta es una resurrección espiritual. And as I said, it starts with receiving the baptism of the Holy Ghost. Esto comienza cuando uno en el principio recibe el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Now, if we go on down to the 6th verse. Si seguimos ahí al versículo 6.
it says, blessed and holier is he that has part in the first resurrection. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. And he said, on such, the second death has no power. Y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, estos. So we sort of have to deal with second death. Así tenemos que tratar con el segunda muerte, Because if there's a second death, there has to be a first death. porque si hay una segunda muerte, tiene que haber una primera muerte. And then just like there's a first resurrection. Igual como hay una primera resurrección. That's not out of the grave, but it's a spiritual resurrection. No del sepulcro, pero de espiritual, esa primera resurrección. It's like this second death. The first death is not a death that takes you to the grave. Como esta, repeat that again, brother. I'm sorry. The first death is not a death that you go to the grave in. Okay. Esta primera muerte no es una muerte que le lleva al sepulcro. And second death is eternal. It's eternal death. Y la segunda muerte es una muerte eterna. So these people, it says that second death would have no power over these that are in the first resurrection. Y como dice aquí en la escritura, que la segunda muerte no va a tener potestad sobre estos que tomaron parte en la primera resurrección. So let's read in Revelations chapter 2, verse 11. There's a letter to the church in Smyrna. Hermano, ¿quieres leer ahí? Capítulo 2. Hello. Revelaciones, capítulo 2, verso 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oh, here's another place showing second death, and he's telling them that if they overcome sin and make perfection, that they won't be hurt of this second death or eternal judgment. Aquí está otro lugar donde se dice que aunque si experimenta la muerte, la segunda muerte no los va a dañar o no va a tener potestad sobre ellos. And then in Jude, En Judas, there's only one chapter there. nomás un capítulo en Judas. So let's read verse 11 and 12. El versículo 11, 12, hermano. De Judas. San Judas 1, 11 y 12. Sí. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Okay, so here Jude doesn't call it second death, but he says these people are twice dead, plucked up by the roots. Aquí Judas no le dice que es la segunda muerte, pero dice que fue, ¿cómo se dice? Arrotados 2 veces. Plucked up by the roots. Desarraigados.
desarrollados de los raíces. So here he's just showing that these people are judged eternally when something, if you take a plant or a tree or anything and pluck up the roots, it ceases to exist. It cannot come back. Cuando uno saca un planta o un árbol de los raíces, va a dejar de existir porque no puede regresar. Así So, como estos. so then let's just read 1 Corinthians 15:21. Primero de Corintios 15:21. Primera de Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. So, 11, 20 and 21. 20 and 21, yes. You read it all? Yeah, El 20, hermano. Okay. 20 and 21, you No, el read both? 20 no. Ajá. No, let Oh, me I'm read sorry. you. Wait, no. Masaur. Excuse me. 21 and 22. Well, I already read it. Okay, that's good. So here I'm just wanting to show you what is the first death. Aquí los quería enseñar qué es la primera muerte. So in Adam, all die. Porque en Adán todos mueren. But in Christ shall all be made alive. Pero en Cristo todos serán vivificados. The key here in verse 21. El or clave verse aquí en el versículo 21. wait. Oh, sorry. The key in verse 22. Aquí el clave en el versículo 22 is in Adam and in Christ. es estar en Adán o estar en Cristo. Es la clave. So you were born of Adam when you were born into this world. Fuiste nacido en Adán o por Adán cuando naciste en este mundo. And if you stay in Adam, you're already a sentence of death is upon you. Si todavía te quedas en Adán, la sentencia de muerte todavía está sobre ti. Let me give you that scripture in Ecclesiastes, the 3rd chapter. En Eclesiastés capítulo 3. And let's see, Ecclesiastes 3. Capítulo 3 de Eclesiastés. Verse 18, 18 19, and 20. 18 a 20. Eclesiastés 3, del 18 al 20. Dice, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo vuelve al mismo polvo. So he was saying, if God doesn't show man that he's just like a beast, if God doesn't help him to see that he's
he's going to die, and all of them are going to go to one place. They're dust. They're going to turn to dust again. Así como aquí lo está diciendo a nosotros que el hombre y la bestia son lo mismo y vamos al mismo lugar cuando morimos, ya se acabó. El mismo lugar, al polvo. So, when, a first death is when you're born in this world, you already have, the Bible said, death overshadows all of us. Así cuando uno nace en este mundo, está en la primera muerte, eso es decir, la sombra de la muerte está sobre todos nosotros. Jesus, the 23rd Psalm was talking about Jesus. El Salmos 23 está hablando de Jesús. And it said, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Aunque ando en la sombra de muerte, no temeré a ninguno. See, we have that exact same promise that if we'll continue in Christ and finish, if we'll serve him until he finishes his work in us. Así nosotros tenemos esa misma promesa. Si continuamos en Cristo a cumplir, go ahead. Until, did you say until he finishes his work in us? Okay. Hasta que él acaba su obra en nosotros. Then as long as we're in Christ and we're serving him diligently, we do not have to fear evil. Mientras que estamos en Cristo y lo servimos diligentemente, no vamos a tener que temer a la inmundicia. Even though we're walking in the shadow of death. Aunque estamos andando abajo de la sombra de la muerte. Death is overshadowing everyone that do not have Christ and is not serving God. El sombra de la muerte está sobre todos los que no están sirviendo a Jesús ni tienen a Jesús en su vida. And if they don't get their heads removed and Jesus becomes their head. Si no se decapitan su cabeza y ser que Jesús sea su cabeza. See, we haven't made that yet. Todavía no hemos hecho eso. But and therefore we still second death can have power over us. Así la segunda muerte puede tener potestad sobre nosotros. You have to be a part of that first resurrection. Tienes que ser parte de esa primera resurrección. And that first resurrection it starts, remember in Ephesians 1:14, it says that when we receive the Holy Ghost, it is the earnest of our inheritance. Como esa primera resurrección, como dice ahí en Efesios, que es el principio de nuestra primera resurrección. In other words, when you're born of God, you're just a baby in Christ, but you do have the life of God through the Holy Ghost. You're born of his life. Aunque es nacido de Dios con el Espíritu Santo, aunque eres niño, tienes esa vida de Dios en ti. So, but we have to stay in this new creation, our new man that God has given us new life. That's a resurrection. Así nosotros tenemos que quedarnos en este nuevo hombre que es la resurrección. See, we're dead unto God in Christ when we're in Adam and we haven't been saved. But once we're born again, then we are resurrected from that state of death that we're in. Así estamos muertos en Adán, a Dios y Jesús, pero hasta que recibimos a Jesús para ser resucitado y ser vivos delante de él. But you have to continue in the Lord, because a lot of people don't understand that salvation is a process.
Y tenemos que continuar en el Señor porque muchos no entienden que salvación es un proceso. You have to continue in the Lord until you become a finished work, an And- overcomer of the sin nature. Tenemos que a continuar en el Señor para sobrevivir esa naturaleza de pecado que tenemos en nosotros. You remember, we all know this verse in Ephesians 4. Recordamos ese verso ahí en Efesios 4, In verse, I believe it's in verse 13, Efesios 4 y 13, that this God gives this ministry Dios da este ministerio till we all come to the unity of the faith en unidad hasta que llegamos a la unidad de la fe, and of the knowledge of the Son of God, el conocimiento del Hijo de Dios, unto a perfect man. a un varón perfecto, And he says, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So, see, Paul in Ephesians 1 begins to show that when we receive the Holy Ghost, that's the beginning of our inheritance. Pablo los enseñando ahí en Efesios 1 que cuando recibimos el Espíritu Santo es el principio de nuestra herencia. But we all have to grow to a perfect man, or the measure of the stature of the fullness of Christ. Pero todos nosotros tenemos que crecer en la medida a la estatura de ese hombre perfecto que es Jesús. So in Philippians, Ahí en Filipenses, maybe we'll read Philippians, the 3rd chapter, Filipenses 3, verse 10 through 14. Filipenses 3, 10 a 14. Filipenses 3, 10 a 14. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro, hacia aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So, see here in the 10th verse, when he says, that I might know him and the power of his resurrection. Como dice ahí en el capítulo 3, versículo 10, que al fin de conocerle y el poder de su resurrección. That's talking about the first resurrection. Eso está hablando de la primera resurrección. Paul said in 1 Corinthians 15, Pablo dijo ahí en 1 Corintios 15, all die in Adam, all die, but in Christ they'll be made alive. todos mueren en Adán, pero en Jesucristo somos vivificados. But every man in his own order. Pero todo hombre en su orden. Jesus, the first fruits. Jesús siendo la primera frutos. And they that are Christ at his coming. Y aquellos de Cristo a su venida. So there's the order of how you reach eternal life. Así ahí está el orden a llegar a la vida eterna.
Okay, Christ was the first one to be a part of the first resurrection. He was the first resurrected human unto eternal life. Así en Cristo era el primero que llegó a la primera resurrección, el primero humano que llegó a resucitar a la primera resurrección, That's the first resurrection. que es la primera resurrección. Okay, then they that are Christ at his coming. Y luego aquellos que son de Cristo a su venida. Okay, but Jesus, there's two comings. Pero en Jesucristo hay dos venidas. There was a coming. Jesus came in the end of the Jewish world. Cristo vino al final del mundo gentil. Every man in that coming, every man in his own order was made perfect. Todo hombre en esa venida, todo en su orden perfecto. That's what he's talking about. Those that were going to be made alive in Christ. Eso es lo que está hablando de aquellos que iban a ser vivificados en Jesucristo. So those people, as they overcame sin and reached perfection, Aquellos que sobrevivieron el pecado y llegaron a la primera resurrección en ese día de Jesús. the finished work of the first resurrection took place in their lives. El cumplirse de la primera resurrección llegó a cabo en sus vidas. And then Jesus is coming again down here in the end of the Gentile world in the restored church. Y Cristo viene aquí al final del mundo gentil en la iglesia cumplido. And every man in his own order, every man that finishes that work is finished in his life will be made a part of that first resurrection. Y todo hombre en su orden o con ese cumplido resurrección en su vida. So we're just dealing with the first resurrection, not that we're not dealing with the resurrections out of the grave of the just and the unjust. Estamos tratando con el primera resurrección, no de la resurrección del ataúd o del cementerio. While we're right there close to Philippians, let's read Philippians chapter 1, verse 6. Vamos a leer Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Hermano, Filipenses 1, capítulo 6, Filipenses versículo 1, 6. Versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. So he's saying, Paul said, I'm confident Y Pablo está diciendo, tiene confianza that he, Jesus, has begun this good work in you. que a él, Jesús, comenzó este buen obra en nosotros. He will finish it. Y lo va a cumplir o perfeccionar. So, that's a good promise there that we all have to be confident. Y esa es una buena promesa que todos podemos a tener confianza. That if we'll be faithful. Siendo fiel. And serve the Lord and be faithful until the end. Y servirle al Señor y ser fiel hasta el fin. I remember when I was a little boy. Recuerdo cuando era niño. Many people would get up in church and testify, and they'd just say, pray for me that I can hold out until the end. Recuerdo muchos que se levantaban y dicen, oren por mí para llegar hasta el fin. Well, they may not have completely understood what they were saying. A lo mejor no entendían lo que estaban diciendo. But it's true. We must hold out and serve God diligently and faithfully
in righteousness until he finishes the work in us of the first resurrection. Pero eso sí es verdad, necesitamos agarrarnos y dejar que Dios cumple en nosotros hasta que hagamos al fin a esa primera resurrección. So there's a whole lot more that we need to deal with about those that are we call overcomers. Y hay mucho más de qué hablar de aquellos que son, como se dice, sobrevivientes. And I'll try to talk on it maybe more, maybe next week, because I would like to talk about the holy place and the golden altar and all of the aspects of what takes place that makes an overcomer. Así nada, quería hablar de eso a lo mejor la siguiente semana porque quería hablar del lugar santo y el altar de oro y todas esas cosas a llegar. I'll try to say this much in closing. Quiero decir de menos esto a cerrar, That we all know that the tabernacle is a picture of three heavens. It's first, second, third heaven. todos sabemos que el tabernáculo es un cuarto de la primera y segunda y tercer cielo. The outer court, El patio exterior, that represents first heaven. eso representa el primer cielo. And there's the holy place, El lugar santo, that's second heaven. ese es el segundo cielo. And the Holy of Holies, Y luego al lugar santísimo, that's third heaven. ese es el tercer cielo. And that's where God and the holy angels and Jesus are. Y ahí es donde Dios está y los santos ángeles están. But the tabernacle is a picture of salvation. Pero el tabernáculo es un cuarto de salvación. So you get in the gate of the outer court Si entras por el puertón del patio exterior, through faith. por fe. And that's when God begins to deal with you, and you have enough faith that the Spirit of God deals with you, and you have enough faith that you realize that I have to turn my life over to God. Y eso es cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en ti y luego tienes el entendimiento que tienes que voltear tu vida al Señor. And you fulfill the type of the brazen altar where sacrifices are offered. Y así no podemos cumplir el tipo de el altar de brase a hacer sacrificios. That's where repentance, water baptism, and the baptism of the Holy Ghost takes place in your life. Y ahí es donde el bautismo del Espíritu Santo, el arrepentimiento se cumple en tu vida. You give your life a sacrifice to God. Le das tu vida un sacrificio a Dios, hacia Dios. You realize that there's many things in your life that's got to be corrected. Realizan que hay muchas cosas en tu vida que necesita corregir. And that altar represents the judgment of God it's like a fire that burns wickedness out of your life. Y ese altar es como el juicio de Dios que quema todo en maldad en tu vida. And then there's the laver out in the outer court. Y luego el lavabo que está ahí en el patio exterior. And in that laver, it's lined with women's looking glasses. Y ese lavabo tiene espejos de mujer. It's like a big bowl. It's full of water. Y tiene un tazón lleno de agua. And the priest offered up a sacrifice. He had to go over there and wash himself and look in there, and he'd see himself how to cleanse himself with that water in the laver. Y así el sacerdote cuando hacía esos sacrificios
podía llegar ahí al lavabo y limpiarse y lavarse y verse en el espejo que no está manchado de sangre para limpiarse con ese agua. Is sacerdote a high priest or just a priest? Sumo sacerdote is a high priest. Yeah. Sacerdote can just be a priest. Yeah. Okay. Yeah. In other words, this was a work of the priest. They would, the high priest, I'll say something about the high priest in a minute, but anyway, the priest had to wash himself before he could take the blood into the holy place. Y el sacerdote tenía que lavarse antes que entrara con la sangre al lugar santo. And then he had to take off his woolen garment, Y luego tenía que quitar su vestidura, which is a type of the flesh. es un tipo de la carne, He had to put on a white linen garment. y tenía que vestirse de una herramienta blanco. And then he was qualified to go into the holy place. Y luego era calificado a entrar en lugar santo. Okay, in the holy place, that's second heaven. It's just a type. Y ese lugar santo es un segundo cielo, es un tipo de segundo cielo. This is a process of our salvation. Este es un proceso de nuestra salvación. Never quit increasing your faith. Nunca deja de incrementar tu fe. Never quit offering up your sacrifice and being corrected of things as you follow Christ. Nunca deja de sacrificar cuando te dan corrección para enderezar tu vida. These things all work together. Todas estas cosas obran juntos. You never quit washing the sins out of your life by the water of the laver and the word of God. Nunca dejan de lavarse de la agua del lavabo que es la palabra de Dios. Those are pictures that shows a growth and a development of righteousness in your life in first heaven, in the outer court. Eso es un cuadro de nuestro llegar a la perfección ahí en ese primer cielo que es el patio exterior. You finally grow to a place that you put on the righteous robe, the righteousness of Christ. You finally become righteous that qualifies you to go into the holy place. Así finalmente puede uno vestirse de la justicia de Jesús para calificar a entrar en el segundo compartimento que es el segundo cielo. The high priest, he had to go in the holy place every morning and every evening, and he would offer up incense on the golden altar. El sumo sacerdote tenía que entrar ahí cada día para ofrecer incenso ahí en el altar dorado, en el lugar santo. See, when you're in first heaven, cuando uno está en el primer cielo, you are the Holy Ghost. You receive the Holy Ghost, and it's a picture of the water in the laver. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, es un cuadro del agua del lavabo. And the word of God that you see there in the laver. Y la palabra de Dios que uno puede ver ahí en el lavabo. You just have a measure of what's in the holy place. Nomás uno tiene una medida lo que está en el lugar santo. In the holy place is that table of 12 loaves of unleavened bread. Y ahí en el lugar santo, ahí es donde está la mesa de provisión que tiene panes sin levadura. And there's a candle of 12 lights, 12 lights in that candle, sevenfold light. No, not 12 lights, seven lights of that golden candle. Y ahí en ese segundo compartimento, el segundo cielo, hay un candelero de 7 velas. You're not just receiving
the spirit from the laver, now you're getting the 7 spirits of God. No nomás está recibiendo el espíritu del lavabo, pero está recibiendo el espíritu, los 7 espíritus de Dios. This is the same as it's the same as the Garden of Eden. Es igual como el huerto de Edén. You go in there, you have to live above sin. Cuando uno entra ahí, tiene que vivir sobre pecado. You're not perfect yet. No es uno perfecto todavía. Adam wasn't perfect when he was in the garden, Adán no era perfecto cuando estaba en el huerto, but he had the power to live above sin. pero sí tenía el poder a vivir sobre el pecado. But if he made his mind up not to obey God, and he was judged eternally. Él hizo su mente a no obedecer a Dios y tenía que pagar ese precio. This holy place is where the finished work of that first resurrection takes place. El lugar santo es cuando se cumple esa obra en ti de la primera resurrección. See, you're not just receiving a measure of it out in the outer court. No nomás está recibiendo una medida como ahí en el patio exterior. But you're receiving the fullness of God. Estás ahí recibiendo el plenitud de Dios. That's a picture of the New Testament church that Es- had second heaven available and the restored church. Ese es un cuadro de la iglesia temprana que tenía ese trono blanco y como la iglesia restaurado va a tener. And in that holy place was a golden altar where incense was offered up, which was the prayers of the saints. Y ahí en ese lugar santo había un altar dorado donde el incienso fue ofrecido ahí. So the high priest would go in there every morning and every evening and Y- offer up incense. Y cada mañana y tarde entraba el sumo sacerdote a ofrecer el incienso ahí en el altar dorado. He would take coals, the hot coals off of the brazen altar, and Yeah. take them in there and set them on top of the golden altar. Y él tomaba los brisas ahí debajo del altar de brisa y traerlos y ponerlos sobre el altar dorado de incienso. Then he would offer up this incense on, he'd put that incense on top of those coals. Y él ponía ese incienso sobre esos brisas And that calurosas. incense would make like a smoke, cloud of smoke that would go up. Y esos brisas con el incienso hacía un humo que se subía hasta arriba. That's a picture of Jesus, our high priest. Y ese es un cuadro de Jesús, nuestro sumo sacerdote. He's taking that incense represents the prayers of the saints. Ese incienso representa las oraciones de los santos. So this is your relationship with the Lord. Esta es tu relación con el Señor. What do you pray about? ¿De qué oras? Everything that has to do with what God's doing in your life. Todo lo que está en tu vida, que Dios está haciendo en tu vida. All what you're going through and how you're trying to relate everything in life to God's will. Todo lo que uno está pasando en su vida y cómo está realado a la voluntad de Dios. So, right here in the holy place, in this golden altar, is where I don't see any. Well, let me just say this. That's where the perfected work takes place as as the Lord begins to see the development you up unto perfection. Ahí That's sense. en el lugar santo donde está el altar dorado, ahí es donde Dios puede ver en ti el perfección desarrollado delante de él por el incienso.
So, uh, you know, we, of course, at the meeting that we've had, you know, the brethren are still trying to deal with these brethren in the fifth seal as being souls under the altar, and all of those that are perfected being under the altar. Y en la reunión estamos obrando ahí con los hermanos que creen que esos almas abajo del altar es el altar dorado y han perfeccionado, están ahí abajo del altar. But there's nothing takes place under the golden altar. It's on top of the golden altar. The incense is offered there on those coals of fire. Nada está pasando ahí abajo del altar dorado. Todo lo que está en servicio o en obra a Dios está sobre el altar ahí, sobre los brisas y el incienso. Anyway, we'll talk more. There's a lot more to be said about this process of salvation unto eternal life. Pero vamos a hablar más de eso, de este proceso a la vida eterna por Jesucristo. We're going to close for tonight. Vamos a cerrar esta noche. And but before we do, well, we need to pray. Antes que cerramos, vamos a orar. So let's remember, it's good to see Brother Trevino. He's looking so good. I'm glad he's with us tonight. We've been praying for him in every meeting. Let's continue to pray for God to finish his work in him. Sí, es bueno ver al hermano Treviño, se mira muy bien, mejor. Y vamos a continuar a orar por él, que Dios cumple su obra en él, o sanidad. Then we missed Brother Rodriguez tonight, so let's remember to pray for him and Sister Rodriguez in the Brownsville Church. El hermano Rodríguez, la hermana Rodríguez ahí de la iglesia de Brownsville, vamos a olvidar de orar por ellos. Please keep praying for Sister Crafton here in Little Rock. She's still in very bad shape. Y por la hermana Crafton de Little Rock, todavía está en mal condiciones de su enfermedad. The conditions in Haiti, Mexico, the Dominican Republic, Guatemala. Las condiciones de Haití, México, Guatemala, Honduras, Honduras, Philippines, Africa. Filipinas, África. God's dealing with a lot of different countries right now. Dios está tratando con muchos diferentes países. I have a young lady in Haiti. Her name is Joanna Elise. La hermana Joanna Alese de Haiti. She's a niece of one of the pastors there. Es una sobrina de uno de los pastores ahí. 26 years old. 26 años tiene. And the conditions over there are very bad. And I'm trying to help this little sister to get out of Haiti and come to the Dominican Republic. Estoy tratando de ayudar a esta hermanita a salir de Haití porque las condiciones están muy mal ahí en Haití para ellos. It's going to cost a little bit of money to help her. I've got to help her to get a Dominican visa, and then I'll have to get her to the Dominican and get her in a place where we can take care of her till we get her situated. Sí, necesito ayudarla para que obtenga su visa. Va a tener que usar dinero y luego para que pueda salir de ahí. Anyway, so if you would pray for her and Oren por there's many conditions over there. Muchas condiciones allá que tienen. Trying Brother Luke Boyer in St. Mark, Haiti. Mi hermano Luke de St. Mark, Haiti. Yes, he is in Florida and he cannot get back to Haiti because the airports are shut down. Él está en Florida atrapado porque no puede volar hasta Haiti. Están cerrados los aeropuertos ahí en Haití.
and his wife is, but his wife is over there, and the gangs have taken over the city where his church is. Y su esposa está todavía en Haití y los pandillas han tomado potestad sobre esa ciudad donde ellos están. Oh, we're trying to get her into the Dominican Republic. Once we get her there, she's been approved to get her residency in America. If we can get her in the Dominican Republic, get her a visa, she can come to America and get her paperwork started. Porque está aprobado a venir al estado a ser residente, nomás tenemos que ella llega ahí a Domínico, recibir su visa ahí y luego puede venir a los Estados Unidos a ser residente, salir de esta maldad allá en Haití. So pray for those things, and then last of all, try to remember me in prayer. My health is not all that good. I don't have anything that's life threatening, but I have a lot of little things that are very aggravating. Oren por mí, por supuesto. No tengo nada que riesga mi vida, pero sí tengo condiciones en mi vida de salud que me están afectando y por favor oren por mí. Brother Calderon, I don't know why he's not on tonight, but he has that little sister that's got cancer in his church. I can't remember her name, but let's keep remembering that sister that has cancer. Teresita. What is Teresita. Teresita? Teresita. Yeah. Teresita. Okay. Let's remember her. Recordar a Teresita que tiene cáncer ahí en la iglesia de hermano Calderón. Maybe everyone would turn on your microphones and Hagan sus micrófonos together. para escucharlos orar. Precious Lord, oh God. Sí, Señor. Gracias. Jesus, help us, oh God, with these many, many needs, Lord. My Lord and my God, Jesus, only you are able to take care of us in these situations, Lord. Our faith, our confidence is in Jesus. God, we ask you to touch these in their bodies, in the conditions of these weeds, and all of the churches in the body of Christ, Lord. We just ask you to help us, oh God, we're your needy children. Sí, Precious Señor. Lamb of God, we ask you to Todo lo que find puedas hacer. things that are so prevalent. Oh God, Jesus, we need to praise your wonderful name. Give you praise tonight. Thankful for your goodness. Oh, your great grace, your precious love that you bestowed upon us, Lord. We give you thanks tonight. Hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be your name. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Praise God, praise God. Jesus. All right. Bless the Lord. I appreciate everyone tonight. I'm going to stop the recording, and I'll post it on WhatsApp when I get the recording back.